¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video sobre Postgres. El día de hoy vamos a resolver un caso que nos fue solicitado por Jorge Núñez vía un correo electrónico en donde nos dice, oye, ¿cómo puedo hacer para poder tener autoincrementales alfanuméricos? Y voy a compartir mi pantalla para poder explicar exactamente a qué se refiere Jorge. Un autoincremental es un número entero. ¿Ok? Que va aumentando de manera automática. Dentro de un ratito vamos a ver un ejemplo. Pero ¿qué pasa si es que yo quiero que el autoincremental no sea solamente un número, sino sea una combinación de letras y de números, o solamente letras? ¿Ok? Algo como esto, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero que mi autoincremental sea así? ¿No? Esta es una manera en donde yo podría, o donde yo quisiera tener un autoincremental, u otra es hacer algo así. En donde van aumentando las letras, digamos, ¿no? Y no tenemos un número. ¿Podemos tener campos autoincrementales de este tipo? Vamos a decir que sí o no. Y para eso vamos a ver cómo funciona un autoincremental convencional, que es un número entero, como les decía, que aumenta de manera automática. Para eso vamos a crear una tablita, una tablita bien simple, que en este caso es, vamos a llamarle T1, que va a tener un campo serial, que es el autoincremental en Postgres, ¿ok? Y un campo más que va a ser un número entero. Les vuelvo a comentar cómo se llama el tip que les di la vez pasada. Si quieren oír este video o se les hace muy largo y lo quieren hacer más corto, pueden aumentar la velocidad de reproducción, ya hasta el doble de velocidad de reproducción se escucha bastante bien, así que por ahí que a lo mejor les sirva mucho si es que queda muy largo el video, que creo que nos va a quedar largo el día de hoy. Bueno, esta es una tabla entonces con un campo autoincremental, que en este caso es el campo ID. Y esto se utiliza el tipo de dato serial para facilitar el tema de generar las llaves primarias. Entonces uno genera un campo de este tipo, lo pone como llave primaria y luego ya lo deja aumentar y esto automáticamente va creciendo, ¿no? De hecho, vamos a ver la estructura de esta tablita. Y la primera sorpresa que nos podemos dar cuenta es que el dato o la columna que hemos creado nosotros, que se llama ID, nosotros la declaramos como un serial. Sin embargo, cuando ya vemos la estructura, nos damos cuenta que ID en realidad es un tipo de dato entero. ¿Ok? Pero, que tiene una cosa interesante. Tiene un valor por defecto que es una función. ¿Ok? Entonces, en realidad lo que está pasando es que no existe un tipo de dato autoincremental, un dato serial, sino lo que tenemos es un dato convencional unido a un default que es una función. Vamos a ver esto cómo funciona. Yo voy a insertar un valor, ¿ok? Y voy a insertar solamente en la columna dato, porque justamente lo que yo quiero es que la columna ID aumente de manera automática, digamos, ¿no? Entonces ya metimos acá un dato y vamos a ver qué cosa hay en la tabla. Y bueno, se autogeneró el valor de ID, ¿no? Yo puedo meter ahora otro dato más y esto va aumentando, ¿ok? De manera recurrente. ¿Hasta dónde va a aumentar? Bueno, en este caso hasta el límite de un número entero que es de 2.000 millones y pico. Y luego puede pasar dos cosas, o retorna a cero o simplemente ya le decimos que hasta ahí es el tope, ¿no? Ese ya es un tema de configuración. Eh, bueno, pero vamos a ejecutar la función de manera independiente porque estamos viendo que hay una función que se llama nextVal que recibe un parámetro que en este caso tiene una estructura bien particular. Es el nombre de la tabla, T1, el nombre del campo y bueno, un sufijo que se llama sec, ¿no? ¿Puedo invocar esa función de manera independiente? Vamos a ver.
y le voy a pasar los mismos datos, ¿no? El mismo parámetro. Fíjense que el autoincremental se quedó acá en el número 2, así que vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros ejecutemos la función. Me devuelve el número 3. ¿Eso qué significa? Que esta función debe estar llamando, de hecho eso es lo que está haciendo, está llamando a alguna zona de almacenamiento de datos internos de Postgres en donde hay un indicador con este nombre que lo que está haciendo es sumar 1, sumar 1, sumar 1, sumar 1 cada vez que es invocado. ¿Okay? Luego hay otras funciones que podemos usar acá en seriales para fijar valores y cosas por el estilo, pero como no es el caso de esta charla, no vamos a hablar de eso ahora, ¿ok? Pero ahí, por ejemplo, yo lo ejecuté otra vez más y me devolvió el número 4, y si lo vuelvo a ejecutar me va a devolver el número 5. Y eso quiere decir que el contador va aumentando de manera automática. Si yo pongo un dato nuevo acá, ¿ok? La primera sorpresa es que no es que continúe con el último valor que yo he almacenado, sino continúa con el siguiente valor de la estructura en donde él está guardando datos. ¿Ok? Pero este contador siempre va hacia adelante. Creo que también hay maneras de darle hacia atrás. Como le digo, no lo vamos a ver ahorita. Pero tomando como idea esto, es que vamos a resolver el problema de cómo tener un auto incremental alfanumérico, que de hecho no existe función por defecto para poder hacer eso. Hasta Postgres 14 no conozco al menos que existe alguna, así que nos toca hacerlo a mano. Entonces vamos a resolver el primer problema de tener una tabla con un auto incremental con una estructura de este tipo, ¿no? Una parte de texto estática y un numerador detrás de esto. Para eso, bueno, como ustedes saben, como siempre yo he creado mis ejemplos acá, voy a crear una tabla que se va a llamar T2, ¿ok? En donde el ID, en este caso, ya no va a ser un serial o un número, va a ser un varchar, ¿ok? Y vamos a mantener el campo del dato entero, ¿no? Entonces, creamos esta tabla y la idea es unir esta columna ID con una función que genere o haga este tema del autoincremental. Para eso yo ya he creado acá previamente una funcioncita. De hecho, estas funciones las vamos a dejar en la página web de Ecusoft para que ustedes las puedan consultar en cualquier momento. Ok, y voy a dejárselos aquí en el enlace al final del video, ¿no? Para que puedan entrar a descargar ese código. Entonces, acá estamos creando una función que se llama auto1. Ok, quizás mejor si les comparto. Acá es donde tipeo los ejemplos, ¿no? Entonces, acá está. Hemos creado la tabla T2 y acá está la función que se llama auto1, que lo que va a hacer es retornar un varchar. Por favor, tomen esto como una idea de cómo resolver el problema. Puede haber múltiples maneras de poder resolver el problema y de hecho probablemente una más interesante sea trabajarla con un trigger, pero en este caso la vamos a trabajar con una función directamente con un valor para asignarlo como un default, no como un trigger, ¿no? Bueno, en esta función vamos a tener una serie de variables con las que vamos a trabajar. Uno que se llama encabezado, en donde ustedes lo que van a tener es la parte estática en caracteres, ¿ok? De lo que va a ser parte del autoincremental. Vamos a tener una parte numérica, vamos a consultar un último número y vamos a dar un número de retorno que justamente va a tener la estructura con el texto ya aumentado, ¿no? Y bueno, acá un contador. Como les decía, vamos a tener un encabezado que va a tener la parte estática del autoincremental alfanumérico, que en este caso va a ser ABC, ¿ok? Y acá para hacerlo más sencillo, lo que estoy haciendo es simplemente agarrar y decirle a esto de que tome autoincrementales que lleguen a tener 6 dígitos numéricos, más la parte alfabética estática. ¿Ok?
hemos creado la tabla T2, como han visto hace un rato. Entonces, lo primero que voy a hacer yo antes de ejecutar cualquier acción es preguntarle a la base de datos si es que ya se insertó algún registro. Para eso voy a hacer un select del máximo ID que se ha llenado en la base de datos y lo voy a almacenar en la variable último número. ¿Ok? Desde la tabla T2. Entonces, si me devuelve un nulo, si esta función me devuelve un nulo, quiere decir de que no hemos insertado ningún dato, ya que no existe dato máximo en la columna ID. Y en ese caso lo que vamos a hacer es básicamente devolver el número o el autoincremental en el primer valor que puede tener, que vendría a ser ABC más un 000001. ¿Ok? Entonces el número de retorno lo armamos así de manera sencilla y eso es lo que vamos a retornar. De hecho, si nos vamos un poquito más abajo, si se cumple que no tenemos ningún dato, cargamos el dato en la variable de retorno y luego retornamos esa variable. Que como ya lo hemos visto y tal cual es la función, tiene que ser un varchar. ¿Ok? Bueno, pero ¿qué pasa si es que tenemos un número ya almacenado? Si es que ya hemos consumido, digamos así, un valor numérico. Pues lo que hacemos es coger ese valor y vamos a suponer que esto lo que nos va a hacer es devolvernos algo como de este tipo, ¿no? ABC 00001, digamos. Si ya se grabó el primer valor, cuando ejecutemos por segunda vez esta función, nos va a devolver algo de este tipo. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es decirle que a este valor que me devuelve la base de datos, que es un varchar, que le tome o que busque la parte alfabética, que en este caso es ABC, y que la reemplace con una cadena en blanco. En otras palabras, quiero que me devuelva o quiero quedarme solamente con la parte numérica de la respuesta. No quiero tener toda la cadena de texto porque finalmente la parte alfabética va a ser estática y lo que voy a hacer es cambiar la parte numérica. ¿Ok? Bueno, una vez que tengo solamente la parte numérica, lo que hago es la transformo en un entero y le sumo 1 para que comience a hacer la parte de la rotación. ¿Ok? Y bueno, luego acá viene otra cosa particular. Ese nuevo número que he obtenido, que en la segunda vez que lo ejecute va a ser el número 2, pero sin los ceros por delante. ¿Ok? Esto sería creo así. ¿Ok? Debe concatenársele los ceros por delante. ¿Ok? Para que mantenga una cierta estructura, ese número con el cual nosotros vamos a trabajar. Porque es muy diferente, y espero que no están enredándolos mucho, es muy diferente un número de este tipo que un número de este tipo cuando nosotros tenemos que ordenar las cosas. ¿Ok? Entonces, para poder asegurarnos que el orden vaya de acuerdo a cómo se hayan generado los dígitos, o los nuevos números, o los nuevos valores, vamos a ponerle los ceros por delante. ¿Ok? Entonces, tomamos los 6 números máximos, o los 6 dígitos máximos que puede tener nuestro número, ¿ok? Y a ese le vamos a concatenar el nuevo número convertido en un varchar. Entonces, lo que yo voy a hacer es tener en realidad, para la segunda vez que lo ejecute, algo de este tipo. Pero verán que acá tenemos un problema, y es que me sobra un 0. Entonces, para poder cortar ese 0, vamos a hacer un substring del número total, que es este número completo sin los espacios en blanco, ¿ok? De la longitud total del número menos 6 dígitos más 1. Es decir, por ejemplo, en este caso la longitud total sería 7 dígitos, ¿ok? Y decimos que la longitud de 7 le retiramos 6, y eso va a ser 1, pero que tiene que empezar a cortar 6 dígitos a partir de la siguiente posición, entonces por eso le sumamos 1. Entonces va a cortar acá desde la posición 2, 6 dígitos. ¿Ok? Esto pudo haber sido un menos 5 también, pero lo puse así a nivel de detalle para poder explicar bien qué cosa es lo que estamos cortando. ¿Ok? Y bueno, ese nuevo número convertido en texto, ¿ok? Lo vamos a concatenar con el encabezado, con la parte estática de nuestro alfanumérico, y eso es lo que vamos a retornar.
¿Ok? Entonces, eso es lo que está haciendo en estos momentos esta función. Y vamos a guardar nuestra función. Ya se creó nuestra función. Y solamente para fines prácticos vamos a ejecutar la función para ver si todo está bien. Entonces yo le digo ejecutar la función que se llama en este caso auto1, ¿no? Como está haciendo la consulta a la tabla T2, que en estos momentos está vacía, voy a listar T2, me está devolviendo el valor, del primer valor que podría tener este dato. ¿Ok? Si, de hecho, si lo vuelvo a ejecutar, me voy a volver a dar el mismo número porque no lo he insertado en la tabla T2, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacer la inserción en la tabla T2? Podemos manejar esto de dos maneras. Ya tenemos nuestra función que genera el autoincremental, así que ahora vamos a ver cómo la aplicamos dentro de la tabla. La primera es no hacemos tanto problema y decimos pues un insert into T2 ID dato values y acá ejecutamos la función y guardamos pues un valor, un dato. Acá está, entonces ya guardo un dato y ahora en nuestra tabla T2 ya tenemos este dato. ¿Ok? Si hacemos, vamos a ejecutar la función por sí sola, solita en estos momentos. Ahora ya nos devuelve el valor 2. ¿Por qué? Porque ya sabe que en la tabla está el valor número 1, por lo tanto tiene que asignar el siguiente valor, ¿no? Pero mientras no se asigne, mientras no se cree físicamente, no va a aumentar el incremental. ¿Ok? Si volvemos a hacer una inserción de nuevo, ya se grabó el valor 2 y si ejecutamos la función, ya nos devuelve el número 3. Esta forma como lo estamos utilizando tiene una ventaja y es que no van a haber espacios en blanco. Entonces, como siempre se va a tomar el máximo valor registrado en la tabla y ese valor es el que insertamos al momento de grabar nuestros datos, ¿ok? Y eso lo calcula solito la base de datos, ¿ok? No van a haber espacios en blanco. Quiere decir que siempre va a ser correlativo, 1, 2, 3, 4, 5, y no importa cuántas veces ejecute la función por fuera, ¿ok? Esta no va a afectar la tabla. Como no afecta la tabla, entonces siempre va a ser consecutivo los valores que vamos a tener. Esa es la ventaja, no vamos a tener huecos. La desventaja es que si tenemos un proceso de alta concurrencia y existe posibilidad de que muchas personas al mismo tiempo hagan inserción en la base de datos, posiblemente tengamos un problema de bloqueo ahí porque a lo mejor 2 o más usuarios pueden generar el mismo número. Y claro, solamente se va a grabar uno de ellos y los otros se van a rechazar. Podemos tener ahí un bloqueo temporal, ¿ok? O simplemente uno inmediato que lo que va a hacer es decirnos que no se puede grabar la información, la misma información dos veces, especialmente si es que ese campo va a ser una llave primaria, ¿ok? Entonces, para esos casos, posiblemente tengamos que hacer un proceso un poquito más complejo en donde controlemos y hagamos logs totales sobre la tabla antes de poder insertar el dato, ¿no? O antes de generar el dato, para así asegurarnos de que la información siempre se grabe sin generarse problemas de duplicación de llaves. ¿Ok? Pero bueno, en este caso ya eso se los dejo para que ustedes investiguen un poquito, pero en este caso ya tenemos resuelto el tema de tener nuestro autoincremental. Pero algunos dirán, pero Ernesto, esto no está como el otro serial, o sea, no está unido a la estructura, a lo mejor se equivocan o alguien intenta borrar la función y entonces no hay ningún control, puede darme algún otro problema. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es unir la función a la columna como un default. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, podemos volver a crear la tabla, pero si no, podemos hacer un alter table donde cambiamos la columna ID y hacemos que el default sea auto 1.
Listo. Vamos a ver la estructura ahora de T2. Y básicamente así como existe el nextval al otro lado, ¿ok? Ahora tenemos nuestro auto 1, auto incremental unido a la columna. Entonces, ya podemos hacer un insert punto T2 a la columna campo, o perdón, dato, values 20, ¿no? Y automáticamente, como ustedes verán, esto está aumentando sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, esa es una primera manera de resolver el problema. De hecho, la más básica, porque lo que tenemos es una parte estática. Ahora, pues este concepto, vamos a ponernos en un segundo caso. Este concepto de tener autoincrementales alfanuméricos, lo quiero tener en varias tablas, porque en varias tablas me sirven, y en cada una de ellas, básicamente lo que voy a hacer es tener el mismo problema, ¿ok? O la misma necesidad, pero voy a cambiar el encabezado. Es decir, en unos mi encabezado va a ser ABC, y en otros va a ser EFG, y en otros va a ser XYZ, ¿ok? Pero el código va a ser el mismo, entonces no quiero estar creando 3 funciones para exactamente lo mismo. Bueno, vamos a hacer un cambio en nuestra función y vamos a poner algunos valores como parámetros. Esta función auto2 es exactamente igual a la otra, solamente que va a recibir en este caso dos parámetros. ¿A qué tabla va a afectar? ¿Y cuál va a ser el encabezado que voy a utilizar? O la parte estática del autoincremental alfanumérico en otros casos. En otras palabras, perdón. ¿Ok? Entonces, acá en mi función le voy a pasar el nombre de la tabla y acá la parte estática. Lo primero que voy a hacer es hacer un query dinámico. ¿Por qué? Porque voy a hacer un select max, ¿ok? Del valor que voy a autoincrementar, pero como va a cambiar la tabla, le voy a decir que el nombre de la tabla va a venir acá como un texto, ¿ok? Y que lo sume a este query. Y que luego se ejecute el query. Esto es lo que nosotros llamamos un query dinámico, ¿ok? Y el resultado de esa ejecución se guarde en esta variable que se llama último número. ¿Ok? Hacemos la misma comprobación que hicimos hace un rato. Si es el primer valor para esa tabla, creamos el valor número 1. Y si no, hacemos el reemplazo de retirar la parte estática, nos quedamos con la parte numérica, le sumamos 1, lo transformamos a texto, les quitamos los ceros por demás, o sea, le añadimos los ceros y le quitamos los que estén en exceso y armamos el nuevo número para retornarlo. ¿Ok? Entonces vamos a crear nuestra tablita, vamos a crear nuestra función. Uy, ¿qué pasó? Acá está. Ya creamos nuestra función y ahora la parte interesante viene acá en la parte de la creación de las tablas, porque a diferencia de lo que he hecho hace un ratito, lo que voy a hacer ahora es decirle a mi código que creamos 2 tablas en donde una se va a llamar T3, ¿ok? Y otra se va a llamar T4, y en T3 el ID, que va a ser un varchar, va a tener un default, apuntando a la función auto2, en donde voy a pasar el nombre de la misma tabla, y la parte estática que va a tener. Y en la tabla T4 voy a llamar a la misma función, pero pasándole el nombre de la tabla T4 y otra parte estática de la parte alfanumérica que quiero trabajar. Ok, entonces vamos a usar la misma función con 2 tablas diferentes. No necesito crear la misma función varias veces, ¿no? Listo, hemos creado esas 2 tablitas y ahora vamos a comenzar a probar nuestro código. Vamos a hacer un insert en T3 al campo dato o a la columna dato con el valor 10. ¿Ok? Y a la tabla 4 con el valor 20. ¿Sí?
Entonces vamos a hacer para T3 esto. Y para T4 esto de acá. Entonces, como verán, cada uno tiene su propio autoincremental. ¿Ok? Vamos a volver a hacer un insert a T4. Entonces, T4 hizo su autoincremento y T3 evidentemente no ha autoincrementado porque simplemente no está siendo usada, ¿no? Vamos a generar más data para T3. A ver, 11... me voy a quitar el protector para el dedo que tengo roto. Ok, estoy asignando 3 valores en T3. Vamos a ver. T3 siguió avanzando y T4 se quedó estático. De hecho, puedo volver a llamar a la función de manera, ¿cómo se llama estática, por decirlo así, ¿no? O de manera externa a la tabla, y le digo, bueno, dame para T3 con el prefijo de EF, ¿cuál sería entonces el siguiente número, no? Entonces me dice que el siguiente número sería el 5. Y acá le digo, bueno, dímelo para T4. No estoy cometiendo un error, porque si lo único que yo quiero es, perdón, tengo que pasarle ¿cómo se llama? La parte estática del texto, porque si no, no vas a ver cómo cortarlo. ¿Ok? Como lo único que quiero es saber cuál es el siguiente valor, probablemente ahí podríamos hacer un juego en el código de decir, bueno, si no me pasan el prefijo, entonces solamente devuelvo el siguiente valor más elevado que puedo calcular dentro de esa tabla, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces ahí tenemos dos tablitas con dos funciones, con la misma función, haciendo el autoincremento. ¿Ok? Hasta ahí, digamos, es el mundo feliz, la parte más sencilla de hacer esto, pero la que realmente me quitó un poquito más de tiempo resolver es cómo hacemos para poder tener un autoincremental alfanumérico en donde lo que estamos haciendo es autoincrementar los caracteres. Entonces, nuevamente, hacer algo así, ¿no? Perdón. Y así vamos hasta completar perdón, hasta completar todo, ¿no? Bueno, para eso vamos a crear dos funcioncitas y vamos a usar digamos, la misma técnica que hemos utilizado hasta este momento, ¿no? Primero me voy a la función más sencilla, porque en realidad vamos a crear dos funciones. Y lo que vamos a tener es una función que se llama nextchar. Esta función nextchar va a tener una particularidad en especial. Va a recibir un carácter de entrada, ¿ok? Y va a darme un carácter de retorno, y me va a decir si es que debo sumar un carácter más al siguiente nivel. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Voy a hacer el ejemplo acá, ¿no? Cuando yo empiece mi contador va a empezar así, ¿ok? El siguiente número que me tiene que dar es este número de acá, ¿ok? Vamos a suponer que la letra C es mi carácter más alto. En este caso está programado para que sea hasta la letra Z, aunque vamos a ponerlo hasta la letra C nada más para poder verlo en un ejemplo, ¿no? Ok, la A es el código 65, la B es el código 66, la C es el código 67. Perdón, acá lo que vamos a decir es que solamente aumenta hasta la B. Cuando llegue a C, ok, cuando llegue a C, lo que tiene que hacer es hacer este quiebre. Entonces, cuando yo reciba el carácter B, tengo que decirle a la máquina, no, el siguiente carácter va a ser A y al que sigue, súmale 1.
súmale la siguiente posición. Entonces, para que el A de la segunda posición se convierta en B. ¿Ok? Y cuando este también llegue al más alto nivel, le sume 1 al siguiente que va a tomar. De hecho, lo que vamos a hacer acá es tomar el texto, pero vamos a procesarlo de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque vamos a empezar del valor más bajo que va a estar hacia el lado derecho, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, como verán ustedes, si detecta que el siguiente valor es mayor que el código máximo, que en este caso es 66, que es la letra B, devuelve un 1 y me dice que sume al siguiente valor. Si no, entonces no suma nada al siguiente valor y lo único que hace es sumar al actual valor una posición más. Ok, esto lo deben haber visto ya bastante en el manual de Postgres, la posibilidad de tener una función con un valor de entrada y 2 o más valores de salida. De hecho, estos también podrían ser los famosos in-out, o sea, puede jugar doble vía. ¿Ok? Entonces vamos a crear esta función que se llama nextChar. Listo, ya tenemos esta función que se llama nextChar, en donde el valor máximo que va a tener es la letra B, como estábamos hablando hace un ratito. Y ahora vamos a crear una tablita. Vamos a crear una tablita. ¿Ok? Oh, perdón, vamos a crear la función que en este caso se va a llamar auto3. ¿Ok? Y en auto3 vamos a tener una variable que se llama encabezado con un default que va a ser acá voy a usar solamente 6 espacios, ¿ok? Esto puede ser mucho más complejo, esto es solamente para hacer la explicación de la lógica, ¿ok? Y lo que hacemos es, nuevamente, tomamos el máximo valor en la tabla T5, si es que no tiene nada, devolvemos el encabezado, que en este caso es y si no, ¿ok? Limpiamos nuestra cadena alfanumérica, ¿ok? Y le decimos que como va a ejecutar por primera vez, haga de todas maneras la suma, ¿ok? Entonces, hacemos un loop invertido. En vez de contar del 1 al 6, vamos a contar de 6 al 1, porque mi cadena va a tener 6 dígitos nada más, ¿ok? O 6 alfabéticos. Tomamos el valor 6, ¿ok? Como tiene que procesar, va a irse a la función que acabamos de ver que se llama nextChar, le va a pasar el valor que estamos tomando y me va a devolver el nuevo carácter y si debo sumar al siguiente nivel. ¿Ok? Y luego vamos a tomar ese nuevo carácter que me ha devuelto y vamos a concatenarlo en esta cadena alfanumérica que estamos creando. ¿Ok? Pero esta va a tener una particularidad en especial. Cuando procese, va a generar algo de este tipo. Va a recibir un AAA y me va a devolver un BAA. ¿Por qué? Porque yo lo voy a sumar acá, pero lo voy a comenzar a concatenar de esta manera. Entonces, como yo lo necesito realmente así, lo que voy a tener es en otra cadenita guardar el inverso. O sea, le voy a dar la vuelta a la cadena para que la devuelva. La guardo, la recibo así, la proceso así y luego la vuelvo a ordenar para antes de devolver. ¿Ok? Entonces vamos a crear nuestra función. Está creada la función y ya tengo mi función entonces que va a calcular cuál es el siguiente carácter, mi función que va a armar la cadena y ahora necesito la tablita en la cual voy a guardar el dato. Vamos a crear una tablita que se va a llamar T5 con un campo ID que va a tener de default la función auto3. ¿Okay? Acá también podríamos hacer lo mismo, usar la misma función para varias tablas, habría que pasar el nombre de la tabla y todo lo demás, ¿no? ¿Ok? Listo, ya está creada la tabla. Así que vamos a empezar a insertar datos, ¿ok? Insert into
T5 en dato el valor 10. Vamos a ver qué es lo que ha creado. El autoincremental está como AAA. Ok. Y ese es el más sencillo porque la tabla estaba vacía y la respuesta ya está como que hardcodeada, ¿no? Y eso es lo que estamos devolviendo. Entonces, a partir del segundo valor es que empieza el cálculo realmente. Metemos un siguiente dato y vamos a ver qué cosa es lo que nos ha devuelto. A, B. ¿Se acuerdan que le he puesto el límite de, ¿cómo se llama? De que solamente el valor más alto sea B. El siguiente que debemos insertar debe ser A, B, A. Entonces vamos a probar que esto sea real. Insertamos un dato y acá verán que está B, A, B, A. Entonces volvemos a insertar otro dato. B, B, B. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el siguiente? Bueno, el siguiente sería A, C, A. ¿Ok? Porque B siempre va a ser el valor más alto. Ah, no, perdón, B, porque tiene que correr, no existe la C en mi tope es B, ¿no? Entonces, acá lo podemos ver, ¿no? Y si seguimos insertando valores, esto va a seguir aumentando de esa forma. ¿Ok? Es más, si yo quisiera hacer una prueba un poquito más, llevándolo un poquito más al extremo, vamos a mover esto acá, podríamos generar una serie. Entonces generamos una serie, y acá lo que le voy a decir es que me genere números del 30 al 34, ¿no? Para que me genere 5 números. A ver. Ya está. Entonces 30, 31, 32 ya se fue la B al siguiente posición. Y así comienza a avanzar, ¿no? 33, 34. Y acá está, ¿no? El auto incremental ya con o sea, haciendo solamente uso de un número, ¿no? Perdón, de solamente caracteres, de texto, sin dígitos. Podemos meter dígitos acá, podemos meter dígitos acá, podemos hacer que sea más amplio, de hecho podemos hacer que sea más amplio. Yo lo he puesto, vamos a decirlo así, en código duro acá, pero esto podría ser un poquito más eficiente y podríamos manejar más caracteres, pero ahorita lo que voy a hacer es decirle a la función nextchar que en vez de que el máximo sea 66, que ya lo comenté acá, ¿ok? Que ahora el máximo sea 90, o sea, la letra Z. Entonces, creamos la función. Voy a hacer un drop de la tabla. Y voy a crear la tabla como seguramente muchos la van a crear en un ambiente de, por decirlo así, producción, ¿no? Le voy a decir que mi tabla T5 va a tener el valor de default de la función auto3, pero además va a ser un primary key. Ok, vamos a ver la estructura de T5 y verán que ahora tiene pues el primary key, ¿no? Dentro o apuntando al campo ID. Bueno, vamos a insertar data. Y vamos a insertar la serie del 10 al 20. ¿Ok? Como verán, ya B ya no se ha convertido en el tope, evidentemente. Ahora el tope es la letra Z. Acá todavía estamos lejos de la letra Z, así que lo que voy a hacer es, voy a decirle que me genere del número 21 al número 50. Entonces, la primera ejecución llegó acá hasta acá, la siguiente ya L, M, N, O, P, y así va avanzando, llega la Z, ahora sí ya con la Z corta,
y toma la A. ¿Ok? B, C, D, y así sigue avanzando, ¿no? Vamos a generar un poco más, de la 51 a la 150. Verán que acá, por ejemplo, ya pasó a la segunda columna B, luego a la siguiente columna C, D, E, y ya bueno, llegó hasta la F nada más, pues no. Y conforme metamos más datos, esto va a seguir avanzando, y como tenemos un número serían 35, 25 posiciones, es mucho más amplio que manejar números de 10 dígitos, que es del 0 al 9, que es lo que utilizamos normalmente, ¿no? Que usamos de la A a la Z. Bueno, eso es básicamente lo que quería mostrarles de cómo hacer para poder tener autoincrementales alfanuméricos. Espero que ¿cómo se llama? La explicación no haya sido demasiado enredada. Y no se olviden que este jueves, lo estoy escribiendo acá, 3 de febrero, 7 p.m. hora de Lima, vamos a tener una nueva reunión de la clínica Postgres. Les voy a dejar el enlace al formulario de inscripción, es vía Zoom, no tiene costo, y en ella pueden llevar todas las dudas que tengan, que podamos resolverlas en una reunión que básicamente es una reunión de amigos, es una reunión bien distendida, no es una clase, digamos, ¿no? Entonces los esperamos el día jueves, el jueves 3 de febrero a las 7 p.m. de Lima, para la reunión una nueva reunión de la clínica Postgres que no hacemos hace creo que como un año. Así que va a estar bastante interesante a ver qué nos puede contar los amigos, porque ya tenemos gente de Guatemala, de Bolivia y de Colombia inscritas en esa reunión, aparte de la gente de Lima, o perdón, de Perú, que ya se inscribió, ¿no? Ahora me van a dar duro en las redes sociales por decir Lima y no Perú. Bueno, eso es todo, amigos. Espero que esto les ayude y no se olviden de compartirlo con sus amigos. Les dejo el enlace para el código en la descripción del video y enlaces a otros videos que tenemos sobre Postgres. Muchas gracias y con total confianza me escriben para ver qué cosas hacemos para el video del siguiente lunes. Estamos abiertos a sugerencias. Listo. Muchas gracias. Adiós. Que pasen buena semana.